¿Sabías que dentro de tu cuerpo existe un mecanismo secreto que funciona como una aspiradora natural de células dañadas? Ese proceso se llama autofagia, y lo increíble es que puedes activarlo fácilmente con algo tan simple como el ejercicio físico o el ayuno. Hoy descubrirás cómo el entrenamiento físico se convierte en una de las llaves maestras para activar la autofagia, un proceso natural que no solo limpia tu organismo, sino que además rejuvenece tu cuerpo, fortalece tus órganos y te ayuda a vivir con más salud, energía y vitalidad. Así que quédate hasta el final, porque también te compartiré consejos prácticos para que aproveches al máximo la autofagia mediante el ejercicio, logrando una renovación celular profunda de manera 100% natural. La autofagia es un proceso natural de limpieza y reciclaje celular, como si tus propias células tuvieran un sistema de mantenimiento interno. La palabra autofagia proviene del griego y significa comerse a sí mismo, pero en realidad no es algo negativo, sino un mecanismo vital de renovación celular. Su función es detectar, descomponer y reutilizar los componentes dañados o envejecidos dentro de tus células, manteniéndolas jóvenes, fuertes y funcionales. Este proceso fue estudiado a fondo por el científico japonés Yoshinori Ohsumi, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016 por demostrar cómo nuestras células son capaces de reciclar sus propios componentes para sobrevivir y mantenerse saludables. Gracias a este descubrimiento, hoy sabemos que la autofagia es una de las herramientas más poderosas para la longevidad y la prevención de enfermedades. Este proceso elimina toxinas, proteínas dañadas y mitocondrias deterioradas, al mismo tiempo que reutiliza materiales útiles para generar nueva energía. De esta forma, regenera tejidos, fortalece tu organismo desde adentro y mantiene tus células en constante renovación. En otras palabras, la autofagia convierte lo viejo en nuevo, asegurando que tu cuerpo esté siempre limpio, fuerte y resiliente. Y si te ha gustado la información suministrada hasta ahora, no olvides suscribirte al canal Vida y Secretos Naturales y activa la campanita para seguir recibiendo información como esta. El ejercicio intenso y el ejercicio prolongado es uno de los activadores más poderosos de la autofagia, aunque cualquier otro tipo de ejercicio también ayuda, pero en una proporción menor. Cuando entrenas, tus reservas de energía bajan y tus células perciben un estrés positivo, lo que activa y desencadena la autofagia, limpiando las células de desechos y potenciando su rendimiento. Los tipos de ejercicios que mejor funcionan para la activación de la autofagia son los ejercicios de alta intensidad, como el sprints, los circuitos cortos, los ejercicios de fuerza con cargas altas. Se recomienda hacer de 20 a 30 minutos. Los ejercicios prolongado o de resistencia, como correr, nadar, andar en bicicleta de 1 a 2 horas a ritmo moderado. Ambos métodos de ejercicio activan en un rango mayor el reciclaje celular, solo cambia la forma en que tu cuerpo usa la energía. Cuando entrenas y activas la autofagia, obtienes múltiples beneficios. El primer beneficio es la reparación muscular. Tus músculos se recuperan más rápido y crecen más fuertes. Se activa la protección cerebral, aumentando la producción de BDNF, una proteína que mejora la memoria y protege contra el Alzheimer y el Parkinson. Se ayuda a mantener el corazón sano, reduciendo la inflamación, y se mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos. El metabolismo se equilibra, se regula el azúcar y las grasas en la sangre, ayudando a prevenir diabetes tipo 2. Se aumenta la longevidad y vitalidad. Tus células funcionan como si fueran más jóvenes. Lo más interesante es que no necesitas ser atleta. La clave está en la consistencia y la intensidad adecuada. Para maximizar el efecto de la autofagia, se puede lograr tomando en consideración varios factores. Entrenar en ayunas puede potenciar la autofagia, al obligar al cuerpo a recurrir a reservas energéticas y activar procesos de reparación. Alterna sesiones de alta intensidad, con entrenamiento de fuerza, así activas vías celulares distintas y multiplicas los beneficios de la reparación y adaptación muscular.
Prioriza y respeta el descanso, con buena calidad de sueño. Este punto sobre el dormir lo aclaro a profundidad más adelante. Adopta una nutrición inteligente. Prioriza proteínas magras, grasas saludables y verduras. Reduce los carbohidratos refinados para mantener un estado metabólico que favorezca la limpieza celular. Incorpora hormesis controlada, duchas frías, sauna. Este punto lo aclaro más adelante. Antes de cambiar tu dieta, rutina de ejercicio o prácticas como la exposición al frío, calor, consulta con un profesional de la salud, especialmente si tienes condiciones médicas, de enfermedades preexistentes. ¿Sabías que no necesitas entrenar duro para activar la autofagia? Incluso un paseo en ayunas puede iniciar este proceso de limpieza celular. Cuando realizas actividades suaves, como caminar, hacer yoga dinámico o pasear en bicicleta, tu cuerpo no se estresa al máximo, pero sí comienza a gastar energía interna. En ayunas, los niveles de glucosa e insulina están bajos, lo que obliga a tus células a buscar combustible en sus propias reservas. Aunque la activación de la autofagia no es tan fuerte como en entrenamientos más intensos, el ayuno potencia el efecto, reduce el estrés y la ansiedad, mejora la flexibilidad y la circulación. Es seguro y accesible para la mayoría de personas. Esto lo convierte en un ritual matutino poderoso. Caminar o hacer yoga en ayunas no solo fortalece tu cuerpo, también estimula tu longevidad y salud celular. Si caminar en ayunas abre la puerta a la autofagia, el ejercicio moderado la empuja con fuerza hacia adelante. Aquí es donde el cuerpo comienza a limpiar y regenerarse de forma mucho más intensa. Los ejercicios de intensidad moderada, como trotar, nadar suavemente, practicar ciclismo continuo o entrenar con pesas ligeras a medianas. Cuando se realizan en ayunas, las reservas de glucosa ya están bajas y el organismo debe recurrir a grasas y mecanismos internos de reciclaje celular para obtener energía. Aquí la autofagia se activa con mayor fuerza, porque la demanda metabólica es más alta que en un ejercicio suave. Los beneficios clave del ayuno combinado con el ejercicio moderado, el efecto es doble. Por un lado, quemas grasa y mejoras la sensibilidad a la insulina. Por otro, tus células entran en un estado de renovación acelerada, eliminando componentes dañados y generando estructuras más eficientes. Es como si el cuerpo dijera, necesito energía extra, voy a reciclar lo que no sirve y convertirlo en nueva vida. Con el ejercicio moderado se tienen beneficios adicionales. Mejora la salud cardiovascular, incrementa la resistencia física, potencia la reparación muscular y ósea, favorece la claridad mental gracias a la autofagia en el cerebro. Entrenar fuerte, con ejercicios de alta intensidad en ayunas, puede llevar la autofagia a su punto más alto, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se hace previo un chequeo médico. El ejercicio de alta intensidad, como HIIT, sprints, CrossFit exigente o levantamiento de pesas pesadas, provoca un gran consumo de energía y un fuerte estrés metabólico. En ayunas, el cuerpo no tiene reservas inmediatas de glucosa, por lo que activa mecanismos internos de emergencia. Aumenta el uso de grasas como combustible. Dispara la autofagia para reciclar componentes celulares y obtener energía extra. Este es uno de los escenarios donde la autofagia se activa con más fuerza. Los beneficios clave del ayuno, combinado con ejercicios de alta intensidad. Estimula una limpieza celular profunda. Potencia la producción de mitocondrias nuevas. Energía más eficiente. Favorece la neurogénesis. Beneficio cerebral. Es como si el cuerpo dijera, estoy en máxima exigencia, necesito reparar, regenerar y optimizar todo lo que tengo disponible. Sin embargo, el exceso puede jugar en contra. Un entrenamiento demasiado largo o frecuente en ayunas puede aumentar el estrés oxidativo. Puede elevar el cortisol en exceso, bloqueando la autofagia en lugar de estimularla. También puede llevar a fatiga crónica,
pérdida muscular o lesiones si no hay recuperación adecuada. Por eso, los expertos recomiendan que el ejercicio de alta intensidad en ayunas se realice en intervalos cortos de 20 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana, acompañado de descanso y nutrición posterior. Mientras duermes profundamente, tu cuerpo entra en un modo de mantenimiento y reparación interna. Durante el sueño, se activa la autofagia en el cerebro, eliminando toxinas acumuladas y reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Tus músculos y tejidos liberan hormona del crecimiento, clave para regenerarse. El sistema inmunológico se fortalece y tus células recuperan energía. Lo ideal, dormir entre 7 y 9 horas de calidad cada noche, en un ambiente oscuro, fresco y sin pantallas. Recuerda, el descanso no es pérdida de tiempo. Es la parte del día donde tu cuerpo realiza la limpieza celular más profunda. Además del ejercicio, la hormesis es la exposición controlada a pequeños estresores, como el frío o el calor, que obligan a tu cuerpo a fortalecerse y renovarse. Las duchas frías o baños de agua helada mejoran la circulación y activan la producción de norepinefrina, una sustancia que estimula el cerebro y reduce inflamación. Favorecen la quema de grasa marrón, la que genera calor y energía limpia. El sauna o baños de calor eleva proteínas de choque térmico, HSP, que reparan y protegen a las células dañadas. Favorece la desintoxicación y potencia la autofagia, como si tus células entraran en un modo de mantenimiento profundo. Lo mejor es alternar frío y calor, como hacen en la hidroterapia o la tradición escandinava. Este contraste impulsa la circulación, mejora la recuperación muscular y amplifica la limpieza celular. Hay hábitos cotidianos que multiplican los efectos de la autofagia. Ayuno intermitente. Periodos de 14 a 16 horas sin comer ayudan a prolongar el reciclaje celular. Los alimentos activadores de la autofagia podemos mencionar el té verde, el café sin azúcar, la cúrcuma y resveratrol estimulan vías asociadas a la longevidad. La hidratación constante. El agua facilita la eliminación de desechos celulares. La gestión del estrés. Tenemos la meditación con intención y la respiración consciente reducen el cortisol, lo que protege tus células. La exposición al sol moderada mejora la vitamina D, vital para la regeneración. Estos hábitos, combinados con ejercicio, crean el entorno perfecto para que tu cuerpo se limpie y rejuvenezca. El ejercicio no solo cambia tu cuerpo por fuera, también rejuvenece tus células y prolonga tu vida desde adentro. Si quieres empezar hoy, empieza con sesiones cortas de HIIT o caminatas largas y observa cómo tus células comienzan su trabajo de limpieza. Dale like si te gustó este video, suscríbete al canal Vida y Secretos Naturales, activa la campanita para aprender más secretos de tu cuerpo y salud natural.